Buenas tardes. Pues sean bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por acudir a la invitación que hicimos como red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y como vecinos de la Magdalena Contreras. Hicimos esta convocatoria. Nos sentimos muy contentos que ustedes respondieron y que no solo de la Magdalena Contreras han venido, sino hasta de Dinamarca, están aquí, y por supuesto de Brasil también. Otros países han llegado a este foro. Entonces, pues gracias. Esperemos que lo que vamos a conversar aquí nos sea de utilidad y reflexión inmediata. Consideramos que la Ley de Seguridad Interior es un tema urgente, del que tenemos que saber qué va a pasar, qué condiciones y qué situaciones nos vamos a poner. Entonces, para esta conversación, pues en un momento voy a presentarles a la ponente, la abogada Zamora, quien nos va a dar más cuenta por su calidad de abogada y experta en los temas de qué va. Entonces, bueno, les cuento también que teníamos otro ponente, que es el doctor Gilberto López y Rivas, que por razones desconocidas no ha llegado. Suponiendo que a lo mejor está atorado en el tráfico, que ya viene, pues cuando él llegue se integrará. Si no, pues entonces nuestra compañera Bárbara va a darnos la plática, nos va a decir de qué va esta ley, y después, si estamos en tiempo, por supuesto, como creo que como al 8:45 ya esto se convierte en calabaza y nos tenemos que ir, pero si hasta ese momento están ustedes dispuestos y tienen alguna pregunta o comentario o discrepancia, lo que sea, pues lo hacemos entonces una conversación. Bueno, entonces dicho lo que he dicho, vamos a arrancar. Primero quiero presentarles a la abogada que está aquí a mi, ¿se escucha bien? Aquí a mi izquierda, que es la abogada Bárbara Zamora. Ella estudió en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y tiene más de 25 años de experiencia en la defensa de ejidos, comunidades, problemáticas de tierra. También ha sido asesora del EZLN, particularmente en los acuerdos de San Andrés. También es presidenta del Buffet Tierra y Libertad. Ella tiene muchísima más experiencia y un currículum muy largo que voy a omitir en bien de nuestro tiempo y nuestro interés, porque lo más importante es escucharla y de todos modos su experiencia se va a vertir aquí, ¿no? Entonces nos saltamos la parte académica del currículum, pero ya la he presentado. Muchísimas gracias de estar aquí, Bárbara. Y bueno, aprovechamos también para agradecer al padre, creo que se llama Rodrigo Ramiro. Perdón, al padre Ramiro, quien muy gentilmente y de manera muy desinteresada nos ha prestado este espacio para que nos podamos reunir y platicar. Entonces, dicho esto, pues sabemos todos que el tema es la Ley de Seguridad Interior, que es una ley que no solo tiene que ver con nuestra realidad mexicana, sino que seguramente está conectada con la realidad, por lo pronto, norteamericana. Me imagino que hasta con el Comando Norte y esta serie de movimientos de nuevas compras de $100 millones de misiles que acaba de hacer el gobierno, cosas así, estarán relacionadas. Entonces, por supuesto que es un tema de interés local nuestro como mexicanos, pero también es un tema que nos ata a la geopolítica, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña introducción, le dejo la palabra a Bárbara y gracias. Buenas noches. Les agradezco tanto su presencia y su oído para escucharme. Ponlo un poco Espero más cerca, que no me dé una crisis de tos en medio de la plática, porque ando un poco agripada.
ofrezco una disculpa si pasa eso. Pues esta ley de seguridad interior ya se había estado pidiendo, bueno, no esta, pero los militares habían estado pidiendo una ley que les protegiera para que estuvieran en las calles haciendo labores pues, que no les corresponden. Ellos ya llevan 12 años en estas actividades realizando actos de seguridad pública y pues como ellos estaban conscientes de que su presencia y las actividades que realizan son ilegales y también inconstitucionales, por eso es que insistían en tener una ley que lo respaldara para seguir realizando estas actividades. Se había venido posponiendo la aprobación de esta ley porque pues es algo muy grave. Realmente vamos a ver que el contenido de la ley es algo pues escandaloso, y se había llevado unas pláticas en el legislativo que realmente le daban largas al tema y no se había aprobado, pero finalmente el secretario de la Defensa pues que exigió, prácticamente hizo una especie de chantaje y exigió que tenían que ofrecerles una ley, porque de lo contrario ellos regresarían a los cuarteles y pues digamos que le dejarían la supuesta combate al narcotráfico a las policías, que pues aparte de que son ineficientes, son incapaces, pues también son parte de los mismos grupos criminales, como también muchos órdenes de gobierno, ¿no? Municipal, local, y hasta también los propios militares pues son parte de esas bandas. Pero finalmente logró que se aprobara esta ley por el Congreso de la Unión a raíz de este chantaje, y se promulgó la ley el 21 de diciembre del año pasado, también aprovechando esta etapa de Navidad y cuando la gente pues se desmoviliza y se desinteresa de este tipo de problemas, a pesar de que gran parte de la sociedad, muchos sectores de derechos humanos y especialistas y críticos pues hacían una crítica muy fuerte acerca de el contenido de la ley y de lo que implica aprobar esa ley, pero a pesar de la oposición, los comentarios, las protestas de diversos grupos y de la ONU, del relator especial, no sé cómo se llama todo su puesto, pero él dijo que era muy peligroso que se aprobara esa ley. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el peligro que implica esta ley, porque eso ya de manera permanente va a dejar a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública. Y también esta ley pues va en contra de una recomendación que la misma Comisión de Derechos Humanos había hecho al gobierno mexicano para que se hiciera un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas para regresar a los cuarteles, y que la función de seguridad pública quedara en manos de la policía, de policías civiles, como debe de ser. Entonces, a pesar de esa recomendación, a pesar de toda la oposición y las críticas, pues de todas maneras no escucharon a nadie y aprobaron la ley. Esta ley consta de 34 artículos y 5 transitorios. Y la primera cosa que salta a la vista es que en ninguno de los 34 artículos se menciona la delincuencia organizada. No aparecen estas palabras en toda la ley, y se supone que es por la lucha contra la delincuencia organizada que sacaron a los soldados a las calles a realizar estas labores de policía, y que esta ley es para darles ese marco jurídico a los soldados, a las Fuerzas Armadas, para que sigan realizando estas tareas de una supuesta
bueno, de un supuesto combate a la delincuencia organizada, por lo que pues se hace evidente del mismo contenido de la ley que este argumento es falso. Otra cuestión que es muy delicada de esta ley es que nos remite a la Ley de Seguridad Nacional, y expresamente señala que cuando no haya una disposición en la Ley de Seguridad Interior, se va a aplicar la Ley de Seguridad Nacional a algún acto, alguna circunstancia que en la Ley de Seguridad Interior no esté prevista. Se aplicará la Ley de Seguridad Nacional. Esto es una cuestión pues muy delicada, porque se supone que la Ley de Seguridad Nacional es una ley que se debe aplicar solamente cuando existe una amenaza de un enemigo extranjero, o hay una intervención o una invasión extranjera a nuestro país. Por eso es inaceptable que se mezclen estas normas en esta ley. La seguridad interior la define esta ley como la condición que proporciona el Estado mexicano, pero ahí hay que ver bien que es para salvaguardar la permanencia y la continuidad de los órdenes de gobierno y de las instituciones. O sea, esto no es para proteger a los ciudadanos ni nada, es para asegurar la permanencia y la continuidad del gobierno y de las instituciones, y dice mediante el mantenimiento del orden constitucional. Esto resulta de una incongruencia absoluta, porque toda la ley es una gran transgresión a la Constitución. Se puede decir que es anticonstitucional, aunque jurídicamente se debe decir inconstitucional, pero en este caso yo me permito decir que es anti, porque está completamente en contra del mandato constitucional de varios de los artículos, y en particular del artículo 1, del 29, del 21 y del 129, solo por mencionar algunos. La Ley de Seguridad Nacional, como decía, se refiere a los peligros que enfrenta un Estado nacional respecto de otro o de una invasión extranjera, pero en esta ley que nos remite esta Ley de Seguridad Interior nos remite a la de Seguridad Nacional, expresamente en el artículo 10. Y por otra parte, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, pero que tiene fines de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, de los ciudadanos, y de preservar sus libertades, el orden y la paz pública. Esto es la seguridad pública. Pero entonces aquí, indebidamente, en esta ley, hacen una combinación, un amasijo que de manera intencional involucra la aplicación de normas que nada tienen que ver entre sí, porque la seguridad nacional es con relación a peligros de invasión o enemigo extranjero, por lo que al hacer este cóctel en la aplicación de la misma ley a los ciudadanos, se les va a tratar como a enemigos extranjeros. Los soldados han estado en las calles cometiendo crímenes y delitos en contra de los ciudadanos sin haber hecho ninguna distinción entre delincuencia organizada y ciudadanos. Ahora parece que en lugar de ciudadanos todos vamos a ser considerados enemigos. De eso se trata esta ley, porque fue hecha expresamente a petición del secretario de la Sedena, porque en algunos casos de actuaciones aberrantes y atroces que llevaron a cabo los soldados en contra de ciudadanos, y como se conoció a nivel de la opinión pública, de los medios de comunicación, se exigía que fueran juzgados por los tribunales civiles y castigados por esos delitos, pero se escudaron en que tienen fuero militar y que por ello tenían que ser juzgados en tribunales militares, es decir, para protegerse y encubrirse entre ellos mismos.
Lo más que se pudo hacer frente a estas atrocidades fue una especie de juicio político y condena social, lo cual también les molestó mucho, y por eso ahora esas atrocidades y otras cosas peores que se van a permitir hacer no serán cuestionadas, y ya ni siquiera habrá juicio político y condena social por estas acciones. Esto también porque para evitar el escrutinio público se ha establecido en esta ley que toda la información relacionada con la propia ley tiene el carácter de seguridad nacional y por lo tanto es una información secreta. Cuando el secretario de la Defensa manifestó que se regresaban a los cuarteles si no les daban su ley, se debió aceptar la propuesta de que volvieran a esos cuarteles de donde no debieron salir nunca, porque son 12 años de abusos militares sin que se haya reducido la delincuencia que decían combatir y sin que se sepa de ninguna sanción que se haya aplicado a los soldados y a sus mandos que han violado de forma constante y permanente la Constitución al estar realizando estas funciones para las que no están autorizados. Pero no solo, sino que las funciones que deberían realizar si realmente estuvieran combatiendo la delincuencia sería la de detener a los delincuentes y presentarlos ante el juez correspondiente, cosa que no ha sucedido, porque simple y llanamente los asesinan diciendo que fueron agredidos primero y que tuvieron que repeler la agresión. Es decir, ni siquiera en funciones de policía han dado resultado. También se trata de una ley que proporciona facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas para seguir realizando funciones de ministerio público, de policía, para las que evidentemente no están facultados por mandato constitucional, y esto está directamente violando el artículo 29 de la Constitución, donde se establece los casos en que se pueden suspender los derechos y las garantías constitucionales, y ese artículo 29 precisamente se refiere a los casos de una invasión o perturbación grave de la paz o algún otro evento que ponga en grave peligro a la sociedad. Aquí estamos hablando de la sociedad, o sea, la Constitución en el artículo 29 habla de la sociedad, y en esta ley de seguridad interior habla de las instituciones y de los órdenes de gobierno. Es algo completamente diferente, establece el 29. Entonces, en este artículo 29 que establece estas situaciones en que se pueden suspender las garantías constitucionales para hacer frente a un obstáculo de este tipo, también se establece que es el presidente de la República, pero con el acuerdo de todos los titulares de las Secretarías de Estado, de la PGR y del Congreso, y con la aprobación del Congreso de la Unión. Esto dice el artículo 29 de la Constitución. En cambio, esta ley de seguridad interior dice que es el presidente de la República nada más. O sea, no le tiene que preguntar a nadie ni ser autorizado por nadie. Es una decisión personal que él podrá tomar en el contexto de esta ley. La ley también está en contra del artículo 129, que expresamente dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer otras funciones que no sean las que tienen exacta conexión con la disciplina militar. Entonces, esto quiere decir que tendría que estar en sus cuarteles pues haciendo sus, no sé, sus prácticas o no sé qué harán según la disciplina militar dentro de los cuarteles, porque nadie nos ha declarado una guerra, o el país no le ha declarado una guerra a otro país. Entonces ellos no tendrían por qué estar fuera de los cuarteles. En este caso también me parece de las partes más graves de esta ley, porque
en el artículo 20 dice, allí se subordina la autoridad civil al mando de la autoridad militar, pues será un comandante propuesto por la Secretaría de la Defensa y la de Marina. Este comandante es el que va a dirigir, a coordinar a todos los grupos interinstitucionales que participen en estas acciones, y que además les va a asignar las tareas que tendrán que realizar a las autoridades civiles participantes. Esto realmente es, pues, instalar un estado de excepción en todo el país, pero con esta ley que dice que cuando se haga esa declaratoria de protección a la seguridad interior, se tiene que coordinar todos los instancias interinstitucionales, pero todas van a estar bajo el mando de un general propuesto por la Secretaría de la Defensa y la de Marina. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya aprobado una cosa tan aberrante y atroz? Entonces, esto significa que la autoridad, en este caso el presidente de la República, por medio de esta ley, está abdicando de una facultad esencial del poder que constitucionalmente tiene y que lo cede a las Fuerzas Armadas, lo que evidentemente es la instauración de un estado de excepción de manera permanente, rompiendo el Estado de Derecho, es decir, suspendiendo, es la suspensión del derecho. Como un autogolpe. Para los juristas, la suspensión del derecho se traduce en una palabra, es la guerra. La guerra. De garantías. De garantías. Suspender. Suspensión de garantías. Sí. Walter Benjamin afirma que existen dos tipos de violencia. Por un lado, una violencia que funda el derecho, una violencia que conserva el derecho y con él el orden, y por otro lado existe una violencia pura que está fuera de todo orden y de todo derecho. Por eso, mientras estos dos elementos permanecen separados, el sistema político funciona, pero cuando la violencia pura es integrada al derecho, es decir, cuando el estado de excepción forma parte de la legislación ordinaria de un estado, entonces el sistema político se convierte en un sistema de muerte. Una metáfora y decir que el sistema político se convierte en un órgano autoinmune. En ciertas enfermedades, el sistema de defensa del cuerpo pierde toda lógica y comienza a atacarse a sí mismo. Eso ocurre con el sistema político. Sus ejércitos, sus policías y todo su sistema de defensa y de seguridad ataca a su propio cuerpo, es decir, a la sociedad civil. Y lo primero que ocurre es la enfermedad y la descomposición del tejido social, pero su fin último siempre será la muerte. Introducir la violencia pura en el orden jurídico que rige a un país es un acto extremo que implica diseminar la guerra en toda la población. El espacio civil se convierte en el campo de batalla, y como sabemos, en el periodo de guerra, las actividades de la vida que normalmente no están bajo el control de ningún poder, en este caso son sometidas a la vigilancia y al control de las leyes marciales. Se controla, se norma y se limita cada acto de la vida cotidiana. Cuando el estado de excepción se generaliza y se instaura como norma, se crea una zona de indeterminación en la que es imposible ya distinguir entre la aplicación de la ley y la suspensión de la ley. La frontera entre la violencia pura y el derecho, que antes era muy clara, se borra por completo. Es aquí cuando se nos muestra de forma muy clara que el estado de excepción se funda sobre una paradoja. La suspensión de las leyes se hace
en nombre de la preservación y el mantenimiento de la ley. En este caso, como dice el artículo 2 de la ley que comentamos, es que se hace para conservar el orden constitucional. Y como dijimos, es de total incongruencia que diga que es respetando el orden constitucional que se haga una ley de este tipo que viola toda la Constitución mexicana. Entonces es ahí donde se actualiza o se hace real esto de introducir la violencia pura en el orden jurídico de un país. El objetivo del estado de excepción ya no es solo la suspensión de las leyes, sino el establecimiento de un nuevo orden jurídico, cuyo propósito es la preservación de los intereses del poder y la aniquilación total de sus enemigos. Esto es lo que, en el fondo, es lo que busca esta ley. Y lo digo porque hay un ejemplo muy claro en el artículo 4 de la ley. Se habla del uso legítimo de la fuerza, que dice proporcional, pero bueno, eso es pura proporcional, es un sofisma, ¿no? Dice que van a usar aplicar técnicas, tácticas, método, armamentos y protocolos que realicen las fuerzas federales y en su caso las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia. Ahí no dice que sean actos de la delincuencia organizada, ni actos criminales, ni actos de terrorismo, dice actos de resistencia. Ahorita nosotros podemos aquí estar haciendo, esto puede ser considerado un acto de resistencia porque estamos criticando y nos estamos oponiendo a que esta ley se aplique o ya se implemente. Ahorita todavía está en que la Corte va a decir si es constitucional o no. Sería aberrante que dijera que sí, pero de todas maneras el problema es que esta ley no hace una distinción entre si se trata de un acto de resistencia pacífica o violenta. Aquí simplemente dice acto de resistencia y esta ambigüedad permite pues que se aplique a cualquier acto, a cualquier cosa. Si se considera un acto de resistencia ir a hacer un plantón en el Zócalo o afuera de la Suprema Corte o no sé, cualquier otro tipo de acto que al poder le parezca que es una desobediencia, pues pueden aplicar esto y nadie va a decir que mal, porque no, pues es que hay una ley que así no obedece la ley. Entonces saben que si se niegan a obedecer una norma jurídica va a haber un castigo para el que pues no la acate, ¿no? Entonces para mí, yo considero que para efectos de esta ley, cuando habla de un acto de resistencia, podemos pues pensar en una desobediencia civil que por lo general es pacífica, pero será neutralizada o reprimida, porque como decía en este artículo no se hace una diferencia de que fuera pacífica o no pacífica. El acto de resistencia siempre tiene como finalidad oponerse a algo, a una ley o a una política adoptada por un gobierno que afecta derechos o libertades ciudadanas. Entonces, y que trata de, pues digamos, de allegarse la opinión pública favorable a esa causa. Esa es un acto de resistencia civil y bueno, hemos visto pues varios. De hecho, yo creo que lo que hacen los padres de los jóvenes desaparecidos, de los normalistas de los 43, es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia que han llevado a cabo desde hace 3 años, ¿no?, que sucedieron esos hechos. Entonces, aquí esta ambigüedad nos lleva a suponer, o a la autoridad, a lo que sea, lo que quiera. Y entonces, pues nosotros tenemos que decidir si realizamos actos de desobediencia civil
pacífica o si vamos a obedecer dócilmente y vamos a legitimar este nuevo orden jurídico. Pues eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a la abogada Bárbara Zamora. Yo veo que hay gente afuera, no sé si quieren aprovechar estos 2 minutos mientras que yo presento al doctor Gilberto a pasar. Aquí hay como 2 o 3 asientos, ¿no? Es que no sé, a mí me dio frío, no sé si es lo que dijo Bárbara o que ya hace frío, pero pues que no se queden afuera, ¿no? Aquí hay un asiento, allá hay otro asiento. Sí se No, en un laberinto. Difícil de llegar aquí, ¿no? Bueno, entonces antes de pasar a sus preguntas o comentarios, vamos a dar la palabra al doctor Nuestro País, muy importante. Y voy a pasar ya directamente el micrófono a él. Le voy a pedir a Gilberto que hable muy pegado al micrófono, porque aunque aquí nos escuchamos todos, es para el exterior, ¿vale? Pues sin más, aquí les dejo con el doctor Gilberto. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Sí, no tenía el gusto de haber conocido la Unidad de Independencia y ahora ya la conozco, porque estuve dando vueltas, ¿no? Sí llegué a tiempo, pero me equivoqué y tuve que ir a dar vuelta a todo el periférico, entonces disculpas por llegar tarde. Bueno, ya Bárbara Zamora planteó la perspectiva desde el punto de vista de la abogada que es y desde el punto de vista jurídico. Yo diría que trato de recordar, creo que fue en el 2007 que el grupo Paz con Democracia al que pertenezco hizo un llamamiento a la nación mexicana. Se publicó por allá por la jornada, creo que por septiembre de 2007, y ahí hablábamos de un proceso de recolonización integral sobre nuestro país, que no había comenzado en el 2007, pero ahí, pues, en un esfuerzo colectivo tratamos de hacer, pues, una especie de diagnóstico de lo que veíamos, de cómo estaba México en ese momento, y veíamos cómo, pues, las corporaciones capitalistas se adueñaban de nuestros territorios, de nuestros recursos, y de cómo también los diferentes gobiernos del partido que fuese y las legislaturas del partido que fuese se constituían en lo que Marx llamó gobiernos de traición nacional, legislaturas de traición nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque es un término que utilizó Marx cuando las tropas prusianas están a las puertas de París. Se viene la primera rebelión de los trabajadores y se instituye la Comuna de París, y Thiers, que era el gobernante, entra en un pacto con los prusianos para permitir que se aniquile ese primer asalto al cielo que fue la Comuna de París. Y entonces Marx, comentando todos estos acontecimientos, dice que el gobierno de Thiers era un gobierno de traición nacional. Esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo con los gobiernos del capitalismo neoliberal o transnacional, como quieran ustedes llamarles. Algunos utilizan el término de globalización, a mi manera muy ambiguo, porque el capitalismo siempre ha sido globalizante, siempre ha sido universalizante, aunque el particularismo del capitalismo pues son las naciones, precisamente el mundo de las naciones. Hay una especie de intrínseco en el capital el que particularice y universalice. Lo que se ha universalizado es esto que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel planetario,
y es el hecho de que la forma de mundialización capitalista requiere de una pues invasión, de una forma de apoderarse de los recursos a cualquier precio, y nosotros describíamos en ese documento una de esas formas. Por esos mismos años, un poco antes, se dio otra de las formas que este proceso de mundialización utiliza, que es la guerra directa, es decir, la invasión directa, primero de Irak, luego de Afganistán, en donde se da pues un asalto directo con tropas, la destrucción de un estado independiente, aunque no nos gustase Hussein. A mí me tocó visitar Irak, un país próspero del mundo árabe, hasta cierto punto bastante progresista en algunos aspectos, no había ningún fundamentalismo religioso, y permitía incluso ver ahí en la Universidad de Bagdad a mujeres. Y bueno, Hussein primero había sido aliado de los estadounidenses durante su guerra con Irán, y posteriormente por cuestiones de un posicionamiento nacionalista de Irak, viene la guerra de Irak, y por cuestiones de carácter estratégico, petróleo, etc., les digo, había carreteras de hormigón armado, todo eso se destruyó. Ahorita Bagdad es una de las ciudades más, pues pudiéramos decir, donde no hay servicios, prácticamente no hay servicios públicos, no hay agua, a pesar de que tienen dos enormes ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, y luz, electricidad, todo eso fue totalmente destruido, que es parte de lo que nos dice el Submarcos en la Cuarta Guerra, en su documento de la Cuarta Guerra, en donde el capitalismo lo que hace es destruir para el gran negocio de reconstruir. Y claro, si uno iba a los museos, todo había sido saqueado, ahí fue una de las cunas de la civilización mesopotámica, todo había sido saqueado de los museos, pero a los invasores les entregaron las llaves del Ministerio del Petróleo perfectamente intacto. O sea que sus bombas inteligentes sabían muy bien qué no destruir, y el Ministerio del Petróleo se les entregó a los invasores, que eso era lo que realmente buscaba. No había armas de destrucción masiva, no había nada de lo que había justificado esa guerra, y fue una guerra directa. Podríamos decir que es una guerra neocolonial. O sea, en estos tiempos se da una guerra, se da una conquista, se establece un gobierno pelele y se introduce ahí pues las formas que conocemos de la mundialización, del saqueo de los recursos de Irak, etc. Esto mismo es lo que ha ocurrido en nuestro país, nada más que por otras vías. Exactamente es lo que ha ocurrido en nuestro país. Si nosotros vemos, pues el Instituto de Estudios Estratégicos, Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, califica a México como el país más letal después de Siria. Y el propio instituto dice que este país, o sea México, por la persistencia del tipo de violencia que describió Bárbara, califica como un país que tiene un conflicto armado no reconocido, o sea, no reconocido por el Estado como tal. Pero si ustedes ven lo que ha estado ocurriendo a partir de la famosa declaración de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y después retomada por el analfabeta funcional que está de presidente, podemos nosotros ver que en realidad se declaró una guerra que tiene todas las características de la guerra. Si nosotros revisamos el número de estos muertos, en donde no se sabe si eran delincuentes o ciudadanos, nunca fueron juzgados, son solamente cifras, nunca hay heridos. Esto es curioso, siempre son muertos. Pues llevamos
las cifras van y vienen, se está hablando de más de 200,000 muertos. Este año fue el año más letal de Peña Nieto en toda su administración. Estamos hablando de cifras escalofriantes de un conflicto bélico no reconocido. Les doy un ejemplo comparativo. Me tocó estar en Nicaragua durante, iba y venía durante la guerra contra los contras, apoyada directa y totalmente por Estados Unidos. Y ahí esa guerra costó con artillería, con katyuskas, o sea, había combates de guerra, pues, no lo que hemos estado viviendo en México, sino combates de guerra, es decir, y ahí hubieron 50,000 muertos, una gran cantidad de heridos, particularmente por lo que usaba la contra, que eran estas terribles bombas que generalmente dejan a las personas que logran sobrevivir de ellas sin un pie, sin los dos pies, etc. 50,000 muertos. Aquí estamos hablando de cifras escalofriantes, de 200,000, más de 200,000 muertos que ha habido durante todos estos años de la guerra. Y si uno analiza quiénes mueren, entonces nos damos cuenta de que en su gran mayoría pues son jóvenes, es decir, es un juvenicidio en donde también hay mujeres, ¿no? Que es el feminicidio, pero también es un pobredicidio, podríamos decir, porque la gran mayoría de los muertos son gentes con muy escasos recursos, y vemos también que, como en toda guerra, hay un desplazamiento de población, que se puede notar fácilmente en estados como Tamaulipas, en estados como Sonora, Chihuahua. En muchos lugares hay desplazamiento de población debido a esta guerra no reconocida. En todos estos años se ha aplicado, pues, sin entrar en la especulación conspirativa, pero tomemos en cuenta algunos de los datos que generalmente se olvidan. Se olvida ASPAN, se olvida la Iniciativa Mérida, se olvidan todos estos acuerdos que tampoco pasaron por el Congreso, que fueron acuerdos de Fox, por ejemplo, directamente con el presidente en turno de los Estados Unidos, y que constituyeron formas de una entrega o una rendición de la soberanía nacional. Y bueno, nadie habla de la oficina que está muy cerquita de la embajada estadounidense, que se llama la Oficina Binacional de Inteligencia. Eso de bi es otro eufemismo de estos que mencionó Bárbara, porque en realidad pues es donde están todos los grupos de inteligencia que tiene Estados Unidos, que son alrededor de 12, todos ellos integrados en el Consejo de Seguridad Nacional, en donde entra pues los ya conocidos por ustedes en las famosas series estupidizantes de televisión, pues la DEA, la CIA, el FBI, pero también cada uno de estos organismos. Por ejemplo, el Ejército tiene un sector de inteligencia, la Armada de Estados Unidos tiene un sector de inteligencia. Todos estos están en esta oficina binacional y todos tienen articulaciones con los cuerpos policíacos y militares de este país. Entonces, pues si quieren ustedes un cuerpo que le guste, que es así el amor de los gringos, pues la Armada de México. Ellos son quienes han estado prácticamente siguiendo todas las indicaciones de la DEA. Cuando la DEA realmente quiere hacer un operativo, no usa al Ejército, usa a la Marina o la Armada de México. Y bueno, creo que en lo que hemos estado viviendo es eso, una guerra, muertos, desplazados, una gran destrucción del territorio y un proceso de incorporación territorial hacia estas corporaciones que son en realidad la finalidad de la guerra, al igual que como con Irak. Si vemos, por ejemplo, la minería, en la minería pues se discuten las cifras también, pero está entre 1/3 del territorio nacional
hay estados como Colima, donde el 42% está concesionado a corporaciones mineras, casi un 75% de ellas canadienses. Y bueno, se llega al grado extraordinario de que cuando nosotros empezamos una lucha de resistencia contra la Esperanza Silver, situada en el Cerro del Jumil, a 2,5 kilómetros de Xochicalco, y ahí, por ejemplo, nosotros presentamos el mapeo de la concesión que se le había dado a la Esperanza Silver. ¿Y cuál no sería la sorpresa de Sergio Raúl Arroyo, entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el sitio patrimonio de la humanidad, Xochicalco, estaba dentro de la concesión minera? O sea, estaba ahí dentro. La compañía, la Esperanza Silver, era la posesionaria, y es ahí donde se tuerce el derecho, porque el artículo 6 de la ley minera es totalmente contrario al espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, porque el artículo 6 de la ley minera dice que la explotación y, ¿cómo le dicen a esto? Explotación y comercialización minera tendrá uso preferente sobre cualquier otro uso de la tierra, y crea una figura jurídica que no existe en la Constitución, que es superficiario. Exactamente. Y entonces, pues ya, si uno es superficial, yo les decía, ¿y por qué no se hace una concesión en Polanco, por ejemplo, en el Pedregal San Ángel? O sea, ¿por qué no hacemos una concesión minera ahí? A lo mejor ahí hay oro y plata, ¿no? Porque todas esas concesiones están en los territorios de pueblos indígenas, en los territorios rurales, en los territorios... Esto es, se da también un cierto tipo de invasión claramente definido hacia los territorios de quienes están resistiendo a esa invasión. Entonces, lo que ha estado pasando es eso. Y la Ley de Seguridad Interior es como, yo diría, como la cereza del gran pastel del proceso de militarización que hemos estado viviendo. Y es que estos neoliberales tienen un prurito legaloide, ¿no? O sea, ellos quieren certificar la legalidad de sus actos, de su criminalidad. Es decir, ellos, por ejemplo, la cuestión de la reforma energética. ¿Cuántos contratos estaban violando la Constitución, Bárbara, cuando se hacía con Pemex? Es decir, ellos estuvieron socavando Pemex y luego quisieron legalizarlo. ¿A través de qué? De la reforma energética. No es que el ejército no estuviera en las calles, no es que el ejército no estuviera violando la Constitución, es que el ejército estaba ahí junto con la Marina y junto con las otras fuerzas federales que van y desaparecen y se vuelven una policía de una cosa o de la otra. Y esto que ahora se hace, ciertamente, como aquí lo vemos, le da una carta blanca prácticamente a las Fuerzas Armadas y a su supuesto comandante en jefe o comandante, o como le dicen, comandante supremo, para decretar un estado de sitio. Pero ese estado de sitio ya de hecho lo estábamos viviendo en muchas partes. Basta transitar la carretera de Cuernavaca, que yo voy un día y vengo y regreso y todo, para ver los convoyes militares y anuncios incluso en el cuartel de la 24 donde dice denuncie, etcétera. De cuando acá el ejército recibe denuncias. O sea, actuaban como Ministerio Público, actuaban sin que hubiera ningún hecho que ameritara que ellos intervinieran. O sea, de hecho la Ley de Seguridad Interior es como la reafirmación legaloide de una práctica que venimos sufriendo los mexicanos ya desde hace muchos años. No es algo novedoso. Lo novedoso es que pues ya no la dedicatoria que tiene, es decir, se aprueba en un año preelectoral, pues evidentemente para lo que venga, porque naturalmente que ellos hacen sus análisis así como nosotros los hacemos. La diferencia
es que los análisis que ellos hacen son muchísimo más orgánicos, diríamos así, y emplean una cantidad impresionante de personas que entran en esos análisis. Yo siempre he estado denunciando durante estos años la complicidad de toda la intelectualidad estadounidense, más los que compran en los países como el nuestro, que se dedican a analizarnos a nosotros, a estudiarnos a nosotros. Es decir, ¿qué sucede? Que estos organismos han estado haciendo, todos estos organismos que mencioné de inteligencia, tienen lo que llaman ellos sus tanques pensantes, que hacen proyecciones, ¿no? Le llaman global trends, ¿no? Las tendencias globales. ¿Qué vamos a encontrar en México? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, pues claro, que tenía que aprobarse antes de las elecciones. Qué curioso que no se había aprobado antes, ¿no? Pero de manera forzada entró para el proceso electoral, que nos indica que ellos están pensando en una elección de Estado. En una elección de Estado como lo que ya conocemos. Ya, tal vez si voy a Costa Rica, nadie entendería, porque cuando hablo de la democracia mexicana en lugares que no son México, nadie entiende eso de ratón loco, urna embarazada, razón rasurado, todo el periquillo sarniento del mundo electoral. Nadie entiende todas esas cosas, pero evidentemente que ellos están apostando a una elección de Estado, y una elección de Estado tiene un recurso último, que es la violencia. La violencia, ellos dijeron, sí, está el ejército ahí, sí, pero vamos a darle legalidad al ejército, vamos a darle legalidad a las Fuerzas Armadas. Y se fueron por la vía de la legalización de un acto, como dice Bárbara, totalmente anticonstitucional, contrario a la Constitución mexicana, porque las Fuerzas Armadas no tienen las misiones que ahora se señala en esta ley. Pero aparte de eso, tiene muchos años que las Fuerzas Armadas no tienen ningún tipo de escrutinio. O sea, en mi época oscura, en donde era diputado federal, no, nadie es perfecto, yo propuse en la 54 legislatura que compareciera el secretario de la Defensa Nacional, y me tocó estar en la comisión permanente, y ahí yo denuncié un libro, o hablé en la comisión permanente de un libro que se llama Slippery Road, o sea, que hablaba precisamente de la intervención yanqui en el ejército mexicano. Y entonces yo propuse que el secretario de Defensa compareciera. Nunca compareció. Hablé sobre la necesidad de que el presupuesto de las Fuerzas Armadas recibiera un tipo de escrutinio. Ustedes saben que no hay escrutinio sobre el presupuesto de Defensa Nacional. Ellos pueden hacer lo que quieran, ellos pueden gastar como lo quieran, pero no hay un escrutinio basado precisamente ya desde esa época. Estaba hablando de los 89, algo así, imagínense la 54 legislatura, y entonces pues nunca se dio. Y bueno, el general secretario de esa época le molestó mucho mi comparecencia, y entonces organizaron con los priistas un desayuno en Sedena, y entonces ahí vamos a Sedena. Y lo primero que cuento esta anécdota porque habla un poco de la idiosincrasia de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que hizo el general secretario de la época, que ya prefiero no recordar su nombre, no vaya a haber aquí alguien de la sección segunda. Entonces, fue llevarnos a un salón de banderas, y ahí él refrendó su credo patriotero, ¿verdad? Y luego nos llevó al desayuno, y el general secretario movía una ceja, venía un coronel, movía la otra ceja, venía un teniente coronel, y entonces trajeron una televisión y ordenó que se pusiera la televisión, y entonces aparece una patrulla del ejército por Chiapas, y entonces ve que el pueblo
los indígenas del lugar empiezan a increpar a la patrulla del ejército en su lengua, pero así como cuando esa famosa foto de las mujeres, ¿no?, que están así deteniendo y son unos gandules terribles, y están las compañeras así increpándolos, y se ve así, y la patrulla pasa. Yo creo que les mentaban las madres, Xochitl, etc. Y entonces pasaba, y después como de 10 minutos de ver todo eso, el general secretario dijo: esa es la disciplina del ejército mexicano. Cuando estaba yo en la Cocopa, no se hablaba de los zapatistas. Ellos nunca dijeron Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decían ejército, solo hay uno. La palabra para hablar de ellos era los subversivos. Esa era la palabra que ellos tenían, los subversivos. Esto es, los zapatistas. Entonces, el ejército mexicano tiene un cambio a partir de 1994. Es decir, en 1994 asume una política y una estrategia, un cambio fundamental en las Fuerzas Armadas mexicanas, que se traduce en la entrada del ejército mexicano totalmente en la contrainsurgencia, esto es, en la guerra contra el pueblo. Y lo podía uno observar incluso en sus propios manuales, en donde la existencia de los paramilitares estaba completamente ahí, en los manuales. Cuando con Tigna Ochoa a mí me tocó presentar la denuncia sobre la existencia de los grupos paramilitares en Chiapas, que Madrazo, el que era el Procurador General de la República en ese momento, aceptó delante de todos los senadores y diputados de la Cocopa que existían, nos dio los nombres, Máscara Roja, todo, 12 grupos, que ellos, es genial el eufemismo, ¿no? En lugar de decir grupos paramilitares, decían grupos de civiles presuntamente armados. ¿No? Increíble, ¿no? Encuentro de dos mundos, ¿no? Para no decir brutalidad, genocidio, encuentro de dos mundos. Entonces estos grupos de civiles presuntamente armados fueron, pues, entre otras cosas, que cometieron el crimen de Acteal. Se hizo una fiscalía especial para el crimen de Acteal, y ahora que acaba de pasar lo del crimen de Acteal, es impresionante que la gente no sepa que la fiscalía, algo raro en el Ministerio Público, Bárbara, no sé si sabes, que la fiscalía hizo una investigación profunda del crimen de Acteal y determinó que era un crimen de Estado, y determinó que la culpabilidad recaía en los que eran militares, y que recaía, o sea, andaba toda la línea de mando. La fiscalía desapareció sin pena ni gloria. PGR secuestró todos los archivos de esta fiscalía y todos fueron despedidos de la noche a la mañana. Esa es una historia que había que contar, porque nos habla de la impunidad de las Fuerzas Armadas, o sea, y la impunidad del poder. Es decir, hace unos años, hace 4 o 5 años, nosotros estuvimos organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos, y el Tribunal Permanente de los Pueblos tuvo decenas, yo diría hasta centenares de audiencias. ¿Qué fue? Yo les recomiendo que lean la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un documento histórico de un extraordinario valor jurídico, político, y ahí lo que determina el Tribunal Permanente de los Pueblos es que en México se vive un término jurídico, a lo mejor es un poquito de eufemismo, pero dice que es vivimos un desvío de poder, que en castellano se diría que se vive un estado criminal. ¿Y por qué? Porque en esta recolonización que estamos viviendo no hay un solo grupo armado, que sería el legal o el constitucional, que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Hay un segundo grupo armado que es precisamente los grupos paramilitares. Pero cuando estoy hablando aquí de grupos paramilitares, no solamente hay que distinguir pues lo que fue Brigada Blanca, o lo que fue con lo que nos encontramos hace 50 años en Tlatelolco,
que fue este batallón Olimpia, ¿no? Que actuaron ahí sin uniforme, violando todas las leyes de la guerra, porque ahí incluso el propio ejército fue emboscado por sus propios compañeros no sé si del Estado Mayor Presidencial, pero el primer herido fue Toledo, que dirigía el operativo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que el ejército actúa, pero también actúa el otro brazo armado, que es el crimen organizado. El crimen organizado se ha convertido en una corporación capitalista más. Hay que verlo, sí, después de tanta basura que uno ve, en donde incluso hasta se idealiza, entonces, no sé, cualquier joven que ve aparecer esas fincas y, no sé, actuando con estas personas que salen en estas casas y, no sé, vato, y no, pues quiébratelo, y toda esa basofia que glorifica la vida, ¿no? Lo que no se ve ahí es quiénes están arriba de estos, porque este es el sicariato, este es nada más los que vemos, los otros aparecen en ola, ¿verdad? Los otros aparecen en ola, que son los que lavan el dinero, que son los que reciben los hombres, ¿no? La 24, en general teniente y tienen sus contabilidades, porque son corporaciones muy ordenadas. Entonces, ese otro brazo armado es el que ha estado actuando también en este proceso de recolonización, porque la cuestión detrás de todo esto es romper la resistencia, romper la resistencia. ¿Y qué pasa? Que México, a pesar de esta guerra, a pesar de todos estos años, a pesar de esta política de terror, porque es un terrorismo de Estado por la vía del crimen organizado, la gente está resistiendo, y está resistiendo en todos lados. Y ha habido una cantidad impresionante de movimientos de resistencia, fragmentados, localizados, regionales, pero que dan resultados, y que hay pequeños triunfos, ¿no? Cherán, un pequeño triunfo contra el Estado, no se diga ya el movimiento o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no han podido con él a pesar de la guerra de contrainsurgencia, a pesar de los convoyes, a pesar de los aviones de vigilancia, a pesar de los vendedores de Biblias, de medicinas, etcétera, que todos son obviamente de la sección segunda o inteligencia del ejército. Entonces, el objetivo de esta ley y el objetivo de esta guerra es romper la resistencia de los pueblos de México, de este México multiétnico y multicultural. Esa es la resistencia. Y es precisamente por eso que realmente es de destacar la extraordinaria sagacidad de esos pueblos originarios, que fíjense ustedes, en esta guerra realmente la resistencia se ha dado, pero no se ha dado en la medida de la guerra. Esto es, por ejemplo, ¿cuál fue la primera de las reformas estructurales? La del artículo 27. ¿La del 27? No, la de Peña Nieto. Bueno, no hablaron de estructural, pero era una reforma estructural, no, porque modificó. Acuérdense, la ley del laboral, las reformas laborales. Todavía está la aplicación. Sí, no, me refiero yo a que una reforma sobre trabajo, donde se flexibiliza totalmente el trabajo. ¿Quiénes resistieron esas leyes? Pues que yo sepa, Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Maestros, que le aplicaron una ley educativa que es en realidad laboral, ¿verdad? Vienen las reformas estructurales. Se resistió realmente esta reforma estructural, se hizo el intento de resistir, pero realmente no hubo una resistencia tal que permitiera que no se llevara a cabo esta reforma. Sin embargo, durante todos estos años, ¿quiénes han estado resistiendo de manera organizada? Vemos a los sindicatos quebrados o muchos de ellos ya corrompidos, vemos a otros agrupamientos, ya no se habla de los partidos políticos, porque los partidos políticos se han convertido pues en
así como Oxxo, ¿verdad? ¿No? Sí, son licencias, pues, licencias para lucrar del erario público. Los que han estado resistiendo como sector organizado son los pueblos originarios. Y ellos son los que nos plantean una propuesta, que es la propuesta que ahora pues está tratando de salir adelante con todos los obstáculos y problemas de una sociedad racista, de las estructuras racistas del Estado y de los propios partidos políticos, de la partidocracia, del INE, etcétera, etcétera. Pero son el sector que ha estado resistiendo. Entonces ellos nos invitan a organizarnos y ellos nos invitan a resistir esta guerra, que lo han estado anunciando. La tormenta, ¿verdad? La hidra, y ellos nos han estado invitando, nos han estado convocando. No es la primera vez que nos convocan. Nos convocaron en el diálogo, nos convocaron en la, ¿cómo se llamó, Bárbara? Cuando la tormenta aquella, en la Convención Nacional Democrática. Nos convocaron cuando salieron los 1111, nos convocaron, nos han estado convocando. Todo el tiempo nos están invitando a organizarnos. Y la sociedad civil mexicana, luego, ¿qué pasa? Yo estaba en las partes del diálogo. Al final, ¿quiénes quedaron en los cinturones que cuidaban los pueblos indígenas? Los cinturones de paz. Es decir, la llamada sociedad civil ha quedado realmente muy mal con todas estas reiteradas convocatorias que han hecho los pueblos indígenas, los zapatistas en particular, los mayas zapatistas en particular. Y yo creo que evidentemente, primero, a mí es una consideración, no debemos aterrorizarnos de lo que ya hemos vivido. Alguien puede estar más aterrorizado de lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos años, ¿no? Pues nos hemos convertido como... Yo recuerdo las épocas de la clandestinidad, donde uno entraba y salía y miraba uno por el retrovisor y esto, o sea, las reglas que uno tiene ahora. Ya llegué a la casa, ahí en las redes de Tlalpan ponen, ya llegué. O sea, coño, pues ¿por qué anuncian tanto que ya llegaron? ¿Verdad? Porque algunos no llegan. Es que esa es la cosa, que algunos no llegan. Entonces, los mexicanos estamos ya adiestrados, casi todos son como los militantes clandestinos de los años 60 y 70. O sea, nos han estado educando para resistir, nos han estado educando para tener disciplina, aunque muchos no la tienen, ¿verdad? Nos han estado educando para enfrentarnos a un gobierno autoritario, a un gobierno que utiliza el terrorismo de Estado. ¿Por qué es ese terrorismo de Estado? Por diversas vías. Tenemos que darle el nombre que tiene: terrorismo de Estado. Han estado queriéndonos aterrorizar. Y lo primero que debemos de hacer es no aterrorizarnos. Es decir, resistir, seguir resistiendo, seguir. Sí, y claro, no son solo tropas, no son solo policías, no son solo leyes, también es la conciencia. También es la conciencia, y ahí entra toda esta adormidera que tenemos hoy en día. A la dormidera de los malls, estos templos del capitalismo. Antes iba uno a un parque, ahora se va a un mall. La dormidera de los teléfonos celulares, que ya es una nueva adicción, y la gente cree que porque firma una carta virtualmente, puta, ya hizo la revolución, ya no hay que resistir, ya no hay que hacer absolutamente nada. Ya firmé con Chen, ya firmé con ya no van a desaparecer los elefantes en África, ya los niños de no sé qué van a regresar a tal lugar, y entonces mi conciencia ya se duerme tranquila. Coño, carajo, ya firmé, ¿verdad? Yo le he llamado la generación selfie, ¿verdad? Porque es una generación que todo el día se la pasa. Fíjense, ahí donde yo trabajo, en el INA Morelos, hace unos años todos los asistentes de investigación salían a la hora de la, pues como de lunch, y todo el mundo se ponía a platicar. Hoy todo el mundo sale y está hablando con alguien que no está presente. Es decir, hay una dormidera. Bueno, ya no decir de las grandes adormideras, la gran cantidad de jóvenes que han caído en la drogadicción, que no es una drogadicción simple. O sea, la gente cree que es como el mercado, así, ¿no?
O sea, ya hay más drogadictos. No, eso es una drogadicción inducida. Los zapatistas por eso son tan rigurosos para eso, se dieron cuenta de lo que es el alcohol en las comunidades indígenas, de lo que es la drogadicción en las comunidades indígenas. Por eso son así, no es porque sean puritanos, no, es porque son disciplinados y se han dado cuenta de que la droga tiene un carácter político. Si te quieres ahí adormecer en tu cara, bueno, pues eres libre de hacerlo, pero la visión política de la droga es que esa droga es la que está haciendo la dormidera ideológica, la dormidera política, la de pensar en esperanzas que nunca vienen, la de no prepararse incluso para que si esa esperanza llegase puedan defenderla, porque ni siquiera eso hacen. Estas adormideras también tenemos que derrotarlas, también tenemos que enfrentarnos a ellos, saber exacta y precisamente qué tipo de lucha necesitamos dar y cómo necesitamos darla. Vamos a seguir confiando, por ejemplo, en la clase política mexicana. Vamos a seguir confiando en las formas de organización corporativa. Vamos a seguir confiando en personajes predestinados que un día hablan con Juárez y el otro con el general Mújica. Vamos a seguir esperando que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer, que es organizarnos y luchar en las calles, y luchar en las redes, sí, pero con una articulación en la realidad social, en la realidad concreta. Ha sido muy bueno la campaña, nosotros somos auxiliares, honrosamente auxiliares, porque nos ha llevado a hablar con la gente, no pararnos ahí, parecemos vendedores de muéganos, ¿no? Vendemos propuestas, ¿verdad? Entonces, pero la gente se acerca y le hablamos y le contamos y le decimos y entonces hemos hecho lo que no se había logrado hacer hace muchos años. Por ejemplo, acercar pues a gentes jóvenes de más de 30 años como yo, como jóvenes de un poquito cerca de los 40 como Armando, o sea, estamos juntos, y estamos juntos experiencias de otro tipo de política, y estamos creando esas redes, y estamos levantando un tipo de organización con sindicatos, con organizaciones de otra naturaleza. Eso es lo que debemos de hacer, no aterrorizarnos, seguir combatiendo a la vida diaria y tratando en todo momento de saber a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los enemigos y cómo podemos nosotros reconocer a los verdaderos aliados, los que no nos van a pedir nada a cambio. Para todos todo, para nosotros nada. Gracias. Bueno, hemos escuchado y tomado nota atenta de los ponentes que han venido a compartir lo que piensan y saben. Nos ha dado un panorama, creo que bastante amplio, desde la ley en México hasta cómo lo que está pasando tiene que ver también con geopolíticas que se deciden no aquí, sino poco más al norte. Y yo pienso que ustedes tendrán comentarios, quizá dudas. Entonces, si están de acuerdo y todavía tenemos tiempo, pasamos la palabra ahora al otro lado de la mesa. Les pido que los que quieren comentar algo sean breves y directos, porque qué tal que somos un chorro los que queremos comentar. Entonces, para que nos alcance el tiempo y luego puedan también los ponentes tener ocasión de conversar, ¿no? Entonces voy a pasar el micrófono por allá, por la compañera que tiene su chamarra morada. Allá el micrófono. Órale. Y entonces ya ella va a coordinar el micrófono. No se pasen de tiempo. Bueno, más que nada son algunas preguntas que tengo para los ponentes. Su presentación me vino como anillo al dedo. Yo soy activista en temas de salud, más en el tema del VIH-Sida, el acceso a tratamientos oportunos en el ISSSTE, en el IMSS, el desabasto, que todos los que tengan ese sistema de seguridad social saben de lo que hablan. Una manera que tuvimos de negociar durante muchos años, en particular con el ISSSTE, que es con el que más trabajo tenemos, fue mediante la manifestación pública, o sea, cerrar calles, obligarlos a escucharnos
y avanzábamos en algo, lográbamos solucionar, regresaba el desabasto, pero lo solucionábamos bastantes meses del año, digamos. Entonces, a raíz de esta ley, a mí me da cierto temor, porque ha sido una de nuestras estrategias. Decimos, pues nos lanzamos a la calle y ¿qué? Nos lanzan al ejército y nos detienen. No queremos convertirnos en mártires, para empezar. Yo tengo claro en la vida que quiero ser una luchadora social, no una mártir, no una desaparecida. No quiero pasar a las filas de toda esta numerología que afecta a la vida de las y los mexicanos, pero entonces ahora no sabemos qué hacer. Nos sentimos como atrapados y teníamos, y creo que para muestra un botón, teníamos pendiente una reunión, la pospusimos por las vacaciones, etcétera, y ahora no nos contestan ni el WhatsApp, ni el teléfono, ni nada. Entonces decimos, ¿qué estarán? Además, bueno, ya se va el director general del ISSSTE, no sé de candidato de qué, ¿no? Está renunciando, y todos estos movimientos generan, en el caso de las personas con VIH en particular, pues un tratamiento sí es de vital importancia. No pueden suspenderlo, etcétera. No los voy aquí a marear con toda la información clínica que requiere la atención de estas personas. Pero sí quisiera como que me dieran una orientación que para dónde ir. Lo hemos preguntado en las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH-Sida y no tenemos una respuesta. Hemos estado con el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el director del área de SIDA. La comisión tiene un área de SIDA ahí y no sabe darnos una respuesta. Entonces yo digo que yo no me quiero ver el día de mañana ahí en Santa Marta, Catitla, que por cierto que tenemos mucho trabajo en esa penitenciaria. Les digo que a mí no me da miedo que me lleven a Santa Marta Femenil, porque conozco a las custodias, a las internas, a la directora. Seguro no nos tratarían tan mal, pero si nos llevan a otra no sé qué nos va a suceder, ¿no? Entonces realmente sí tenemos temor, sí es la palabra, pero también queremos tener respuestas y estrategias para no estar atemorizadas, porque tampoco creo que el miedo nos tiene que paralizar. Tenemos que tener algunas alternativas y esa es más que nada mi pregunta. Muchas gracias. Voy a pasar como si alguien más quiere para juntar un grupo de preguntas y luego para no hacer tan seguido así, ¿no? Entonces, compañero que tiene su chamarra amarilla, le paso el micrófono. Sí, buenas tardes. Yo nomás quiero preguntar, ¿son reformas estructurales o es mutilación constitucional? Porque de ahí se derivaría todo lo demás. ¿Son reformas estructurales o es mutilación constitucional? Porque si es mutilación constitucional, todo lo que sigue pues es nulo de pleno derecho. Nulo de qué. Creo que solo Bárbara o algún otro abogado aquí lo entendió, pero ahorita lo sabemos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Puede usted venir aquí? ¿O sí? Buenas noches, yo soy uno más. Quisiera preguntar si la ley es anticonstitucional o inconstitucional, ¿cómo va a funcionar el Poder Federal y la Corte cuando haya actos de autoridad y haya quejas? Hacia allá, si alguien quiere discretamente puede irlo pasando así. Bueno, entonces les paso el micrófono, creo que a Bárbara, ¿no? Fuera de conocimiento. Bueno, pues ya habíamos comentado al final de mi participación que tenemos esa libertad de decidir si nosotros hacemos actos de resistencia y seguimos con el trabajo que hacemos cotidianamente defendiendo derechos de los grupos vulnerables, o si simplemente obedecemos dócilmente la ley. Entonces, pues yo creo que esa es una decisión, pues que yo creo que si estamos aquí, hemos optado por la segunda, ¿no? Por la primera, por hacer los actos de resistencia, por resistirnos, por protestar, por negarnos a aceptar todo eso, porque todo es ilegal y es anticonstitucional. Yo decía que tengo que usar esta palabra porque toda la ley está
el contenido de la ley está en contra de lo que establece la Constitución. Entonces, pues yo lo que creo es que pues hay que seguir luchando, y precisamente el miedo, pues no es malo tener miedo, lo malo es que ese miedo nos paralice y que ya no hagamos nada, porque entonces yo creo que al que no haga nada pues le va a ir peor. Entonces tenemos que organizarnos y tenemos que resistir y organizarnos, digamos, organizadamente. La resistencia pues tiene que ser organizada. Y por otra parte, si es una mutilación de la Constitución y entonces todo es nulo de pleno derecho, pues es que no es una mutilación, es una ley. No es que estén recortando la Constitución o reformando la Constitución, es una ley que va en contra de la Constitución, y en ese caso la Suprema Corte es la que tiene que determinar si algunos de los artículos o toda la ley es inconstitucional o no, pero eso digamos que jurídicamente o formalmente así es. Pero ya como hemos visto la actuación de la Corte, pues yo no tengo confianza en que realmente ellos van a decir todo es inconstitucional, nadie lo obedezca, esta ley no hay que obedecerla porque está en contra de la Constitución, y no tenemos la obligación de obedecer algo que es inconstitucional o anticonstitucional. Pero las resoluciones que ha dado la Corte no me parece que nos hagan tener muchas expectativas o ilusiones de que la vayan o que la vayan a desechar totalmente. Yo creo que a lo mejor algunos de los artículos más aberrantes, más burdos, a lo mejor van a decir no, porque sí viola tal, pero haciéndole algunas modificaciones puede pasar, porque además ya hay un antecedente de la Suprema Corte donde hubo una acción de inconstitucionalidad cuando se hizo una ley para que todas las policías se coordinaran, y entonces se mandó el ejército, me parece que a Michoacán la primera vez, y la Corte se pronunció porque era constitucional la presencia del ejército en labores de seguridad pública, en labores de policía. Ya hay un precedente. Entonces sí, los ministros que estaban en ese momento, y aquí quiero también evidenciar que la ministra Olga Sánchez Cordero, que ahora anda así como que muy de izquierda y democrática, ella votó a favor de eso, de que sí era constitucional y que las Fuerzas Armadas sí tenían facultades cuando la autoridad civil se los pidiera, sí tenían facultades para andar en la calle haciendo labores de policía. Entonces, ¿cómo podemos ahora confiar en que esta Suprema Corte vaya a desautorizar toda la ley? Tal vez no la va a convalidar toda, pero yo estoy segura que va a convalidar gran parte de esa ley. Y entonces aquí la cuestión es si la palabra de 11 ministros, de 11 sujetos, que además la mayoría de los que están ahorita fueron a propuesta de Peña Nieto, fueron nombrados por Peña Nieto. El Senado de la República solamente ratifica, bueno, elige de la terna que manda 3 nombres, y el Senado escoge de esos 3 a 1. Si no escoge de esos 3, vuelve el presidente a mandar otros 3. O sea, no es el Senado el que elige, sino es el presidente el que elige. Y entonces los que están ahorita, todos han sido propuestos, nombrados por Peña Nieto. Entonces yo no creo que realmente vayan a tener una actuación pues acorde a la gravedad de esta ley y de lo que se requiere de una posición independiente del Poder Judicial. No es independiente, hemos visto que no es independiente. Entonces, pues sí hay que llevar a la Corte esas acciones, pero yo tengo pocas expectativas de que realmente surja
algo pues que favorezca a todos los que hemos estado reclamando que eso no se convalide. Pero también por otro lado, como ciudadanos, tenemos el juicio de amparo, que como es una ley que es autoaplicativa, o sea, que a todos se nos va a aplicar porque dice que se aplica en todo el país, los ciudadanos podemos promover amparos, demandas de amparo, reclamando precisamente que determinados artículos, bueno, la mayoría, pero determinados artículos violan directamente garantías constitucionales en perjuicio de nosotros como ciudadanos. Y entonces se puede hacer eso y los juzgados de distrito se tienen que pronunciar sobre ese asunto. Se tienen que pronunciar para decir sí es violatorio del artículo 1 y del 21 y del 29, o decir no, pues no viola nada y entonces no se concede el amparo. Pero yo creo que hasta a los jueces, al Poder Judicial le conviene que esto no se apruebe así, porque esa parte donde dice que va a ser un comandante propuesto por el secretario de la Defensa y de la Marina el que va a coordinar todo y a cada uno le va a asignar tareas, bueno, al rato también al Poder Judicial le van a ordenar qué hacer, ¿no? Y yo creo que también estarán viendo esa a futuro o a mediano plazo que ni al propio Poder Judicial le conviene que esto quede como está. Seguramente se cambiarán algunas cosas y otras tal vez simplemente las convaliden, ¿no? Porque además son parte de la misma estructura del poder, del régimen, ¿no? El Poder Judicial pues es parte de ese régimen. Y una cosa que seguramente quitarán es que en un artículo transitorio, en el 3º dice, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. O sea, ¿cómo es posible que un decreto diga que se van a derogar todo lo que se oponga? Pues entonces está derogando toda la Constitución. Está derogando toda la Constitución. Esto realmente es como, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué lo hacen? ¿Creen que no hay gente que por lo menos tenga sentido común? Aunque ya no sean juristas, ni especialistas, ni nada, pues es de mero sentido común. Como una ley va a derogar todo lo que se le oponga, empezando por la Constitución, que es el principal ordenamiento que se le opone a todo esto. Entonces yo creo pues que hay que seguir trabajando, organizándose y oponiéndose a estos actos. Lo que acabas de comentar me hace pensar que a lo mejor pues ya estamos en la era del posderecho, ¿no? Y que nuestro país como Afganistán, que hablaba Gilberto, pues estamos en el posderecho y ahí pues como tú dices, es una apoteosis, no una muerte inducida. Y es dice Gilberto que no tengamos miedo, pero sí es de preocuparse, ¿no? Bastante, pero sí convertir nuestro miedo en organización, por supuesto. De las cosas que comentaste, tal vez lo que más me resonó, me inquietó, que platicas que en toda la ley no se encuentra este concepto de delincuencia organizada, ¿no? Tal vez porque ya es delincuencia uniformada, no lo sé, pero y sí la palabra contra la resistencia y estas ambigüedades entre seguridad interior y seguridad nacional que nos convierten en un enemigo en nuestra propia casa. ¿Enemigo de quién? Si lo sumamos y agarramos los datos que tenemos alrededor, la compra de $100 millones en misiles, y nos preguntamos, bueno, entonces, ¿para qué son esos misiles y quiénes son los enemigos? O si pensamos, bueno, si corrieron hace ratito al embajador de Corea del Norte, ¿qué estamos buscando? ¿Qué guerra? Bueno, hay muchos cabos que atar y mucho que pensar. Creo que
también tendríamos que empezar por conocerla y leerla, ¿no? Buscarla, seguirnos informando, seguir juntos, por supuesto, organizarnos. Y no sé si todavía tenemos más tiempo, Clau. Y si alguien más quiere comentar, por supuesto, voy a pasar el micrófono por aquí debajo. Quiero hacer una pregunta más. ¿Qué posibilidades o qué recursos ofrecen las instituciones de justicia internacional para que podamos acudir a ellas? Se ha hablado estos días de que las Naciones Unidas condenaron la aprobación de la ley, lo mismo que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en general las instituciones los fallos de estas instituciones no son vinculantes. Entonces, por ejemplo, las resoluciones de la Corte Interamericana sobre varios casos de desaparición forzada y una serie de... El gobierno no los acata. Bueno, está obligado a acatarlos por los convenios internacionales, pero creo que, por ejemplo, hay un caso de la desaparición de Rosendo Radilla, que había 18 resolutivos en la sentencia, y de estos 18 parece que se habían cumplido 2, nada más una supuesta, pedirle disculpas a los familiares y publicar el Universal la sentencia, pero todo lo demás no estaba cumplido. Entonces el gobierno como que no siente ninguna presión por no ser vinculantes. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué recursos hay a nivel internacional para utilizar la justicia internacional? ¿Alguien más? En México, los carteles y tal, pero yo creo que hay una gran falta de conocimiento sobre la violencia del Estado mexicano, y esa que era no conocida, a cuál refieres. Entonces quiero preguntar cómo se puede cambiar el discurso en las prensas internacionales europeas, por ejemplo, sobre lo que está pasando en México, porque también en el discurso en la ONU, tengo varios amigos que trabajan en la ONU y no se habla de la violencia del Estado mexicano, se habla de la violencia en México, pero que es la culpa de la gente que está infiltrado en la guerra de narco y tal, pero que no es el Estado. Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso? Y eso podrían mejorar en alguna forma. Ayudar. Sí. Con lo que dijo el señor, pero a mí me gustaría saber si nosotros como ciudadanos podríamos hacer algo de manera legal para combatir justamente esta ley. Pasamos ahí atrás, por favor. Buenas noches. Bueno, la cuestión de que la resistencia se va a hacer, pero también se tiene que agotar la parte jurídica, no confiando en que la Suprema Corte va a resolver a favor, sino de que se tendría que agotar las instancias nacionales para ir a las instancias internacionales. En este caso, ya después de que la Suprema Corte se pronuncie, ya sabemos en qué sentido, se tendría que llegar a la Comisión Interamericana y ya después a la Corte Interamericana. Y en este sentido las sentencias son vinculantes. Entonces la cuestión es esto, de hacer la ruta jurídica no confiando solamente en que se vaya a resolver aquí, sino de que tenga un efecto en el ámbito internacional. Ya, ¿no? Que regrese, porque ya fueron hartas, ¿no? Bueno, es muy difícil que se pueda tener una información en otros países relacionada con la responsabilidad del Estado mexicano en todos estos crímenes, porque evidentemente nos estamos enfrentando pues a lo que Facio le llama el terrorismo mediático, ¿no? Que son los grandes consorcios de televisión, particularmente las cadenas noticiosas, todas prácticamente pues son parte de este sistema.
este sistema. Les pongo el caso de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, que me tocó estar a mí como en el escrutinio internacional de la elección de la Asamblea Constituyente, y ahí yo vi, pues, por todo Caracas la gente estaba votando, ¿no? Colas y colas, votó 8,5 de personas, ¿no? 8,5 millones de personas votaron en toda la República de Venezuela. Y pues íbamos y veníamos a lo que llaman ellos parroquias, y sin embargo en la parte este de Caracas, que es donde viven, pues, los ricos, pues, y es donde tuvieron lugar las guarimbas o los desmadres que organizaban ellos, ahí venía un grupo de motociclistas y dieron la vuelta, y cuando dieron la vuelta por una calle, explotó unos explosivos que habían puesto estos guarimberos al final de la calle. Todos los medios de comunicación estaban ahí, o sea, ahí estaban, y alrededor de unos 30, 40 medios de comunicación. Por ejemplo, en el Estado español prácticamente todos los medios de comunicación, pero aquí Milenio sacaron la foto. Murieron 4 de estos motociclistas y otros fueron heridos. ¿Qué hubiera pasado si ese atentado terrorista hubiera tenido lugar en Londres, o en Washington, o en Madrid, ¿no? Hubiera sido atentado terrorista, etc. No. Las cabezas de todos los periódicos que sacaron esa foto, sacada por los medios de comunicación que estaban en esa esquina, avisados o alertados por los guarimberos, fue: Maduro llena de sangre la Constituyente. O sea, para mí eso fue, pero verdaderamente escalofriante, porque pues yo había estado ahí, había estado pasando en tiempo real, pues fotografías de las colas, toda una información sobre lo que estaba teniendo lugar en Caracas en ese día. Es decir, ningún medio de comunicación reportó la Constituyente. Y luego cuando ya no tuvieron más remedio que aceptarlo, empezaron a decir, pues que era el 42%. Tú que eres de Dinamarca, dime por qué porcentaje se aceptó la Unión Europea de votantes. Como 40%. O sea, pero aquí, pero en la Unión Europea, como son de primer mundo, 40% es democrático. Pero acá 42% no es democrático. O sea, los medios de comunicación te van a... La CNN, por ejemplo, pues digo, yo veo TV5. TV5 sistemáticamente estuvo pasando noticias. Rara vez pasan noticias de América Latina. Prefieren ellos sus excolonias que África. Pero evidentemente que el mensaje, cada vez que hablan de Venezuela, hablaban de todo lo que era lo contrario a la realidad, ¿verdad? Entonces, El País, por ejemplo, en España, es decir, los grandes medios de comunicación, todos están en complicidad con el sistema, pues, o sea, y hacen las grandes campañas internacionales para transmitir lo que le llaman posverdad o lo que sea, ¿no? Fíjense, yo me he dedicado a estudiar a los contrainsurgentes, ya que ellos nos estudian, entonces mejor nosotros los estudiamos a ellos. Entonces tengo un libro que se llama Estudiando la contrainsurgencia en Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Y ahí en los manuales, los militares dicen que de lo que se trata en todas estas guerras de contrainsurgencia a nivel planetario no es la verdad, sino la batalla de la narrativa. En otras palabras, vale madre que pase, si la narrativa está a favor mío, esa es la verdad. O sea, la verdad que conoció el mundo fue que Maduro había llenado de sangre la Constituyente, cuando los muchachitos, yo les tengo aprecio porque cuando vamos allá ellos hacen
no, maniobra y media para cuidarnos, porque en Caracas hay que irse con cuidado. Y entonces murieron 4 de esos muchachitos, ¿verdad? Y entonces no fue atentado terrorista, no fue atentado terrorista. ¿Qué hubiera? Mire, los medios de comunicación sabían que ahí iba a pasar algo. O sea, ellos fueron cómplices en cualquier estado, ¿no?, de esos. ¿Qué hubiera pasado con los medios de comunicación que sacan esa noticia? En el Estado español, por ejemplo, en donde todo es apología del terrorismo. Si yo estuviera diciendo lo que estoy diciendo, me van a acusar de apología del terrorismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todos los medios de comunicación sacaron esa nota, véanla, ¿verdad? Que había sido un atentado de Maduro, o sea, cambiaron toda la realidad. Entonces, la batalla de la narrativa es permanente, y hay puntos claves de la batalla de la narrativa. Por ejemplo, no se dice que Venezuela ha repartido casi 2 millones de viviendas, no se dice el número de estudiantes que están en Venezuela, no, como no se dice que Cuba tiene los sistemas de salud mejores que toda América Latina juntos y que hay más médicos por habitante. Todas estas cosas no se dicen. O sea, el capitalismo controla, y si tú lees los manuales de contrainsurgencia, le dan un papel muy predominante al control de la prensa. Incluso hablan de que hay que controlar a la prensa. Entonces, nos enfrentamos a la narrativa. La gente piensa, bueno, ahora que hemos estado en la recogida de firmas, nos damos cuenta de cuántas cosas circulan, ¿no? Es decir, por ejemplo, que esta propuesta es un complot, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de los zapatistas, y quién sabe por qué, de Salinas. O sea, ya hay una gran... Métanse a las redes y ahí encontrarán no solo el racismo, sino una cantidad impresionante que tiene que ver con la batalla de la narrativa, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es muy difícil, y los medios alternativos, pues poco podemos hacer. Bueno, yo escribo en La Jornada, no es un medio estrictamente alternativo, pero tratamos de mantener, al menos muchos de los que escribimos ahí, una línea editorial congruente. A mí jamás me han dicho que escriba o que no escriba, ni nunca he recibido una indicación política, ¿no? ¿Acaso que se le va a uno alguna errata, como dicen, ¿no? Pero eso es todo. Entonces es muy difícil, pues, que se pueda... Fíjate, el día de ayer se reunió Videgaray con los dos, está la foto, con el de Marina y con Cienfuegos. ¿Cuál era la cosa? De que las embajadas en el mundo tenían que defender la ley de seguridad. O sea, las embajadas mexicanas en el mundo están defendiendo la ley de seguridad. Mucho tiene que ver la política exterior del gobierno de México, que la manejó de tal manera de que era farol de la calle y oscuridad de su casa. O sea, mientras aquí había guerra sucia, México, pues la declaración franco-mexicana, es decir, se ocultó, como se oculta la basura debajo de la alfombra, lo que ha hecho el Estado mexicano, no ayer, no antier, sino durante todas las décadas. O sea, el Estado mexicano, el ejército mexicano es un ejército criminal, es un ejército de ocupación del pueblo mexicano. Y nosotros los vimos como Batallón Olimpia, y nos disparaban a nosotros en la Plaza de las Tres Culturas hace 50 años. Lo mismo que en Gante, yo vi a unos policías bajarse de los llamados tamarinos y disparar toda la carga contra un compañero, lo hirieron en el estómago, otro perdió un ojo. ¿Qué salió al día siguiente en el Excelsior? Disparos de armas no reglamentarias entre los estudiantes. O sea, la batalla de la narrativa. Entonces nos enfrentamos a eso. El Estado mexicano sí perdió bastante con el crimen de Ayotzinapa. Realmente fue impresionante lo que perdió. Es decir, ahí, con todo lo que hicieron, pero es que es tan terrible ese crimen. A mí me tocó estar, por ejemplo, en el Estado español en ese momento, en la Universidad de Sevilla. Estaba yo dando una conferencia
y les dije, ¿qué pasaría si 50 de ustedes de aquí, ustedes estudiantes, desaparecieran de pronto? O sea, sí fue. Entonces, no es el Estado mexicano lo que era en la época de los 70, 80, pero evidentemente que la cuestión esta de que fue el Estado, sí repercutió a nivel mundial, y ahí se debilitó la poca credibilidad que ha tenido siempre el Estado mexicano, porque cualquiera acucioso y estudioso de la realidad social entiende que México nunca ha sido una democracia, que en México pues nunca se ha respetado el voto, que en México la clase política pues son unos corruptos, que la impunidad reina, que la justicia no existe, y que obviamente la Suprema Corte de Justicia nunca va a refutar la totalidad de la ley. Yo creo que coincido con Bárbara, va a hacerle ahí unos retoquitos sin importancia, pero va a sostener la ley, porque esos ministros, ¿tú sabes cuánto gana aquí, compañera de Dinamarca, uno de esos tipos de la Suprema? Y tipas, no soy sexista, de la Suprema, ¿sabes cuánto ganan? Bueno, ¿cuántos euros son 500,000 pesos? 600,000 pesos. ¿Cuántos euros son? Hagan la cuenta entre 20, 30,000 euros ganan al mes. Que eso es lo del salario, y ponen las prestaciones, los choferes, los teléfonos celulares, y bla bla y bla bla y bla bla. Pero este país es tan extraordinario que date una vuelta por la Suprema Corte de Justicia, te invito a que vayas, entras a la derecha y entonces en el mural que está ahí ves la realidad de México. Es un mural impresionante, es un mural. ¿Quién de aquí ha visto el mural? ¿No lo conocen? Váyanlo a ver. Yo no sé por qué no lo han borrado, yo creo que tienen vergüenza los cabrones, pero es un mural donde está el Pocito, donde están, arriba en las ventanas están unos granaderos, es decir, es la guerra sucia, las torturas, están así en las cárceles clandestinas, todo lo que ha sido este país. Ahorita es un país de tumbas, tú encuentras tumbas clandestinas en cualquier lado, es un país de refugiados, es decir, ¿quién de aquí no ha tenido llamadas extorsionadas, secuestros virtuales, parientes, que esto, que aquello, gente que ya se va de aquí, los que tienen los recursos, y los que no lo tienen pues agarran la bestia, pues, ¿no? Pero eso es lo que es este país. Entonces tuviera que luchar contra todo ese consorcio internacional, ¿no? En donde hasta la BBC que se las da así, o TV5, ¿no? Los franceses que se las dan de que son muy objetivos. No hay manera, no dedican, no hay opciones en los medios de comunicación. Y sí hay intelectuales a sueldo, como Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa sistemáticamente es un antizapatista de hueso colorado. Yo por eso ahora inventé el síndrome de Vargas Llosa, así le puse en una última. ¿Saben cuál es el síndrome de Vargas Llosa? Él inventó a través de Maite Rico y el otro cretino que escribió eso de que le dio el CISEN toda la información, ¿cómo se llamó? La gran impostura. Él inventó, o sea, en pocas palabras, los indígenas no piensan, o sea, sino que los indígenas son cobayas. Cobayas es como muñecos, ¿no? Manipulados. Eso lo tienes hasta en gente de izquierda. Durante el diálogo, yo vi compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, que si no estaba Marcos decían, ay, no, ¿cómo? O sea, si no estaba el mestizo, la reunión no era buena reunión. Ay, yo nunca oí eso. Yo estaba allí. No lo viste, yo sí lo oí. Además, yo sí lo oí. Pero mira, te voy a decir, un intelectual que no voy a decir su nombre, pero mira, un intelectual le dijo a un compañero nuestro que estaba hablando con Marcos y le dice, yo no necesito hablar contigo, dice, porque pues ¿qué puedo hablar con los comandantes? O sea,
El racismo existe hasta en la izquierda. El racismo existe hasta en la izquierda. Está estructurado en nuestras mentes. Y velo en las redes, con lo que dicen, sobre, por ejemplo, sobre Marichuy. Es una cosa, ni siquiera me atrevo a repetir lo que dicen, pero es algo... No vale la pena. Sí, no vale la pena, pero ahí están. Y actuando. Y permanentemente atacando. ¿Verdad? Entonces, evidentemente que es lo que llamamos la conciencia falsa, porque no todos los que nos atacan son precisamente los oligarcas, ¿no? Son clases medias, incluso gente trabajadora que compra una conciencia falsa y que defiende a los opresores, como cuando existe el marianismo, ¿no? Las mujeres que defienden a su golpeador, ¿no? Le llamaron a ese fenómeno el marianismo, no sé por qué, eran las épocas de los 60 cuando el feminismo comenzó a brotar. Entonces, bueno, ya me fui para muchos lugares. ¿Qué hacer como ciudadanos de manera legal para oponerse? Ya había comentado que demandas de amparo al nivel de cada ciudadano, colectivo o individual. Y la otra es acceder a las instancias internacionales, acudir a las instancias, pues sí, primero hay que agotar todas las instancias internas, que es ahorita, o bueno, cuando se presente las acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte, y en cuanto resuelva, pues acudir a las instancias, pero que sí hay que agotar primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nada más hace un informe que no vincula para nada a nadie, pero hay que agotarla para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces ahí, después de no sé cuántos años, sale una sentencia que esa sí es vinculatoria para el Estado mexicano. Pero bueno, mientras pasa todo eso van a pasar 10 años o más, porque yo he llevado también casos a esas instancias y son muy, muy tardados. O sea, realmente es una expectativa a muy largo plazo. Y por otro lado, lo que decía Gilberto de los murales, pues es parte de la narrativa de la que él también hablaba. Tener esos murales con uno de los pasajes más siniestros de la historia de México en la Suprema Corte de la Nación, dices, uy, qué corte tan pues tan independiente, tan crítica de esa parte de nuestra historia y todo, porque la Suprema Corte la visitan todos los días cientos de gentes, desde estudiantes hasta gente que viene de fuera, y ya hay unas creo que recorridos que la propia Corte hace, o sea, con su personal, para decirles, llevarlos y que miren los murales y todo eso. Entonces yo creo que eso también pues es parte de la narrativa, porque la Suprema Corte nunca ha tenido una posición de defensa de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos, jamás. Entonces yo recuerdo que cuando llevé el caso de Atenco, de San Salvador Atenco, a la Corte, el ministro Góngora fue el que hizo suya la petición, porque como ciudadanos no podíamos pedir la intervención de la Corte, pero el ministro Góngora la pidió, y entonces hicieron la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, pero fue la última, después la del ABC, y la Corte dijo, ya no más investigación, yo no quiero hacer, porque siempre quedaba mal. ¿Por qué? Porque hacía la investigación y a pesar de que constatara todas las violaciones muy graves a derechos humanos, decía que no había a quien culpar, no había culpables, no había ni siquiera el policía que fue el autor material de las torturas, de los golpes, de las lesiones, no, tampoco a eso se les podía culpar, según la Suprema Corte. Entonces, cuando hicieron esa resolución sobre Atenco diciendo que había gravísimas violaciones, pero no había culpables, hicieron un ridículo espantoso, terrible, quedaron muy mal, y entonces por eso no quisieron después tener esa facultad de investigación y la mandaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Corte ya no puede, porque ya no quiso que le quitaran esa facultad que tenía por la Constitución, que quitaran eso de la Constitución y se lo dieran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
porque nunca va a pronunciarse por un castigo a los responsables de violación de derechos humanos, aunque sea tan evidente y tan aberrante todo eso, ¿no? Como lo que pasó en Atenco. Que no haya firmado por Marichuy. Bien, estamos cerca de concluir. Lo que nos dice el doctor Gilberto, si alguno de ustedes trae su credencial de elector y quiere apoyar la candidatura de la compañera María de Jesús Patricio Martínez, aquí recibimos su firma. Pues para terminar, les quiero agradecer su atenta escucha, su participación. Ahorita que terminemos, pues le damos un aplauso a nuestros compañeros, la abogada Bárbara Zamora y el doctor Gilberto López y Rivas, quienes nos han compartido. Y qué más les digo, a desalambrar, compañeros, gracias por haber venido. Espero que esta conversación que hemos tenido aquí, esta plática, podamos reproducirla nosotros en casa o en otros lugares, organizar, que estemos juntos y enterados. Pues así está. Y organizar. Gracias, a organizarnos. Bueno, ¿qué están hablando de organizar?